Muy buenas noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. Entre 1983 y 2019, cada vez que los argentinos fuimos a las urnas, las bonanzas o las crisis económicas fueron determinantes claves de los resultados electorales. El año pasado, el voto heladera, la imposibilidad de llenarla, castigó al gobierno de Cambiemos, que no logró seducir a los votantes con una propuesta de más largo plazo y más superestructural, valores republicanos y voto cemento, la infraestructura institucional y productiva que no se come, pero sirve para crecer. La crisis económica presente, constante y sonante se impuso. El electorado castigó fuerte la gestión del presidente Mauricio Macri y al rumbo económico de su gestión. ¿Es solo la economía? ¿Por qué pierden elecciones los presidentes en América Latina, en América del Sur? ¿Por qué logran ser reelegidos, en cambio? Por la economía, en principio, como decíamos, el voto económico, una lectura ampliamente sostenida a la hora de interpretar resultados electorales. Pero detrás de esa respuesta hay una sorpresa interesantísima. No se trata de la marcha de la economía local y del tipo de políticas económicas que un gobierno decide, sino sobre todo de la economía global. Es decir, la popularidad de un oficialismo, no importa su signo ideológico, y eso es clave, le pasa a la izquierda o a la derecha en el poder, depende de factores exógenos a la gestión doméstica económica. En América del Sur es el precio de los commodities y la tasa de interés de Estados Unidos, con precios altos de las exportaciones de commodities claves en la Argentina y la región, y tasas bajas de interés para el crédito y el endeudamiento, un gobierno tiene la popularidad y su reelección casi garantizada. Pero a la inversa, cuando los precios de los commodities caen y las tasas de interés suben, no importa la inteligencia económica de una gestión. El votante atribuirá la responsabilidad de la crisis al gobernante de turno, aunque la culpa la tenga sobre todo el contexto externo. Esas conclusiones surgen de un trabajo, el título es Presidential Success and World Economy, la sucesión presidencial y la economía global. Muy interesante este trabajo de los politólogos Daniela Campelo y César Zucco de la Fundación Getúlio Vargas en Brasil. Es de 2015, se viene ahora el lanzamiento de un libro, The Volatility Curves, donde se habla de los shocks exógenos y el impacto en la representación en los países que son estas democracias ricas en recursos naturales. Este libro sale ahora a fin de año. Bueno, esto es clave, el impacto institucional de esto. La economía de los commodities y su impacto institucional. En gran medida permite prever triunfos y derrotas electorales más allá del tipo de políticas que lleven adelante los gobiernos. En ese marco, en la Argentina, la pandemia se vuelve un dato político urgente en su dimensión global y económica. En medio de un parate mundial de la actividad económica, no importa qué haga la gestión actual, la crisis económica será atribuida al gobierno. El eslogan con el que insiste el gobierno, comillas, no es la cuarentena, es la pandemia, y que busca quitar responsabilidad a la gestión de Alberto Fernández en relación a la marcha dramática de la economía, no alcanza para convencer al ciudadano, es decir, al votante. De ahí la insistencia de ese eslogan. ¿Cuánto de este panorama influye en las decisiones actuales del gobierno y es más de Alberto Fernández, por un lado, y de Cristina Fernández, por el otro? Si la pandemia se interpreta como el shock externo económico que va a condicionar el precio de commodities, de algunos de ellos por lo menos, y no se sabe bien todavía cómo se va a comportar la tasa de interés de Estados Unidos, hay ciertos riesgos de que no logren controlar la crisis económica y el votante va a interpretar error del gobierno. El 17 de noviembre del año pasado, a menos de un mes de asumir, faltaba un mes para asumir como presidente, Alberto Fernández sostuvo esto y cito: mis socios más importantes en el gobierno van a ser los exportadores porque los que exportan traen divisas. Fernández se refirió entonces al sector del petróleo, el minero
y el del campo. La caída histórica precipitada del precio del petróleo en estos meses de pandemia dejó la utopía de vaca muerta y su aporte a las exportaciones de commodities en el freeze por el momento. Esa fuente de divisas no parece prometedora. En relación al sector del agro, Vicentín, el proyecto de expropiación de esa empresa, que hoy el presidente desmanteló y comunicó en Twitter, pusieron en duda sus proyectos en relación a la generación de dólares por el lado del agro. Ahora, por otro lado, sumó confusión luego, en las últimas semanas, la decisión de mostrarse en el acto del 9 de julio con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, a su derecha, en el escenario de La Patria, transmitido ese acto a todo el país, lo hemos comentado aquí. Quedaron dudas entonces acerca del rol que le atribuye al agro como sector privado clave para la producción de dólares y al rol del Estado en el desarrollo de ese sector, de Vicentín a el presidente de la Rural, a la derecha del presidente. ¿Cuánta intervención estatal y de qué tipo, imagina Fernández, para que esos socios que sostuvo que eran importantes, pero que son resistidos por la base dura del kirchnerismo, que los estigmatiza, bueno, ¿qué rol van a tener efectivamente en esa política? La política Albert Kirchnerista le presta particular atención a los efectos retóricos de sus decisiones en la narrativa popular sobre la que construye su identidad. Hay que tener contento al agro, sin embargo, se escucha por estos días, en las últimas semanas, en los pasillos del Ministerio de Economía que dirige Martín Guzmán. Por un lado, atender a la base dura del kirchnerismo, pero por otro lado, atender a este determinismo, ¿no?, que señalábamos al principio, que con precios a la baja de los commodities y tasas de altas de interés, las derrotas electorales están casi aseguradas. Esta cuestión es central. La economía global se detiene, pero hay un país que se pone en marcha, y es China. Y las commodities vuelven a tallar. Y la relación de comercio internacional que se afianza entre China y Argentina se vuelve cada vez más central. Ya no se trata de las commodities, la materia prima vinculada con el mundo mineral, sino las exportaciones del agro sobre todo. Es el reaseguro para el ingreso de dólares y para la superación de la restricción externa, la imposibilidad de producir dólares para Argentina. Las lecciones de Ricardo Heyman, que es el mentor argentino, el economista argentino mentor, que asesora a Don Oren, al ministro Guzmán, están instaladas en esa visión. Exportaciones, se está concentrando el gobierno en las exportaciones, por lo menos en términos estratégicos. Las exportaciones son el botón que hay que apretar para hacer girar la rueda de la economía. Siempre lo fue, pero ahora más que nunca. La gestión de la pandemia ya no acarrea el rédito político de los primeros días para el presidente. El proyecto de saneamiento de la justicia, además, por otro lado, lo está exponiendo a otra polémica. Y la economía es una amenaza creciente, también difícil de desactivar. Demasiados costos que pesan sobre la figura presidencial. ¿Cuáles son los costos que pesan sobre la imagen de la vicepresidenta? Hay silencios que aturden, ausencias que brillan y presencias que hablan por sí solas. A esas tres dimensiones de la astucia política, Cristina Kirchner las conoce como nadie. Estuvo ausente en el lanzamiento del polémico plan de reforma de la justicia lanzado por el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, que, bueno, hay mucha coincidencia, tienen como principal beneficiaria a la vicepresidenta. Había estado ausente Cristina Fernández el 9 de julio también y se preservó así del fuego amigo del kirchnerismo más duro, que se inquietó con las figuras del capital privado junto al presidente en el escenario de La Patria. Pero ayer jueves, dato central, el equipo de la vicepresidenta se preocupó por divulgar un encuentro, con foto incluido, el de Cristina Kirchner con el Consejo Argentino de Agroexportación, que se acaba de crear, que se acercó para presentarle una estrategia de reactivación agroindustrial exportadora inclusiva, sustentable y federal, Plan 2020-2030.
Bueno, este consejo está integrado por 42 organizaciones del sector del agro, desde bolsas cerealeras, cámaras de representantes de la agroindustria, centrales en este nuevo colectivo que se ha formado, también 3 de las organizaciones representativas de la producción más primaria del agro, integrantes de la mesa de enlace que tanto dolor de cabeza le ha dado al kirchnerismo. Ahora, hay un dato también central en esto, que es que el que no está incluido, invitado en esta nueva organización, es la sociedad rural de Pellegrina. Ese hombre que estuvo a la derecha del presidente, el 9 de julio, no estuvo sentado a la mesa con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es ese mensaje de esa reunión del jueves de ayer de Cristina Kirchner con los exportadores, la agroindustria? Pablo Gerchunov, bueno, un destacado historiador de la economía argentina, distingue entre materias primas minerales y materias primas alimentarias y sostiene el rol clave de estas últimas. La demanda de alimentos va a ser clave en la pospandemia, lo está haciendo ya, y el rol de China en este nuevo entramado mundial. Cristina Fernández está entendiendo esta lección en medio de la pandemia con la necesidad de estos alimentos y la posición estratégica y ventajosa que podría tener Argentina. Ese es un rol clave, la de las exportaciones alimentarias. El comunicado oficial de la presidenta sostenía ayer, según lo que fue divulgado, lo siguiente, y cito: plantean este Consejo Argentino de la Agroindustria como objetivo consolidar la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agroalimenticio como biotecnologías, edición génica, tecnología de la información, maquinarias, insumos, servicios profesionales y técnicos. Aseguran entre 2020 y 2030 que se puede generar 210.000 empleos directos en el interior del país y 700.000 en el total de la economía, sin descuidar el entorno ambiental, y lograr 100.000 millones anuales de exportación, un 52% más que los 65.000 millones de dólares que se exportan hoy. Todo esto, dice el comunicado, sin requerir subsidios del Estado. Cierra los comillas. Comunicado importantísimo. Hay alusión a las exportaciones, a la producción, a la creación de empleo a partir de esa ecología agroexportadora con conocimiento agregado, al cuidado ambiental, que es parte de la narrativa de cuidado de la política kirchnerista, sin pedirla de Estado, es decir, sin subsidiar a los terratenientes, que es parte también de los estigmas desde el kirchnerismo, y contribuyendo al mercado interno, que fue una preocupación que manifestó la vicepresidenta en esa reunión. También el mercado interno, uno de los caballitos de batalla de las políticas peronistas que temen que sea descuidado por las exportaciones. Es llamativa esta aparición en escena de Cristina Fernández. No lo ha hecho para hablar de la pandemia. Hay un reproche por eso en la opinión pública. No lo ha hecho para hablar de la justicia. No estuvo en el acto de lanzamiento de este proyecto que tiene a su abogado defensor en el Consejo Asesor. Kirchner y su hijo Máximo, o Cristina Kirchner y su hijo Máximo, bajan barreras ideológicas ahora y buscan entenderse con el capital privado. Máximo Kirchner en reuniones privadas, Cristina Fernández de Kirchner dando señales como la de este jueves. Hay por debajo de estas demostraciones y de estas presencias simbólicas y ausencias simbólicas, hay una idea del rol del Estado que está cambiando, más por táctica que por principio, quizás, por esta comprensión de que de la pandemia no se sale con una política de exportaciones. Pero el resultado es político en términos de interna, del Frente de Todos, y en términos de competencia electoral. Mientras que Alberto Fernández paga los costos, cada vez más golpeado por la dificultad en controlar la pandemia, enfrentado con el sector del campo a partir de lo de Vicentín, Cristina Fernández se los ahorra a sí misma y se muestra en situaciones constructivas, amables para el otro sector del electorado. En esa reunión de Cristina Fernández con el sector agroindustrial, el rol del Estado que delinea la aparición de Cristina parece hablarle mejor al otro lado de la grieta que salió a resistir a Vicentín.
El rol del Estado también está en juego en el tema de la pandemia. Y lo vimos hoy nuevamente en la conferencia de prensa tripartita entre el presidente de la Nación, el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador Axel Kicillof. El gobernador Kicillof equiparó en los últimos días, en una nota muy interesante de Florencia Halfon, al manejo de la pandemia con el manejo del mercado. No se puede dejar librado todo a la iniciativa privada, o sea, ni al mercado, ni se puede dejar librada la gestión de la pandemia a la iniciativa individual, a la responsabilidad social. En la conferencia de hoy, el discurso en torno al cuidado y la responsabilidad social y solidaria estuvo presente, atravesó las palabras de los tres políticos, de los tres responsables de los distintos distritos. Pero hay una diferencia entre el modo en que se plantó Kicillof con la lógica del miedo, muy insistente en eso, mencionando la cantidad de chicos que han enfermado, y el miedo y una mayor voluntad de intervención como advertencia, la cuarentena dura como horizonte posible que un Estado que avance sobre libertades pueda volver a ejercer. El modo en que la pandemia obliga a las redefiniciones del Estado es muy interesante, porque de una cuarentena dura a culpar a los ciudadanos, a hablar ahora de responsabilidad social y libertades individuales, no ya solo en boca de Horacio Rodríguez Larreta, sino también del presidente, hay un salto cualitativo en la comprensión del sector privado, en este caso los ciudadanos que viven sus vidas, aunque quieren cuidarse y quieren cuidar a los otros. Imposible dejar de vivir, aunque el miedo a la muerte también esté presente. El Estado y la concepción tallando por debajo de la economía, de la pandemia y de la política. ¿Cuál es el Estado que imagina Alberto Fernández interviniendo en la economía? No está del todo claro. Ha estado claro cómo imagina intervenir en la pandemia, pero está virando hacia otro lugar. ¿Cuál es el Estado que imagina Cristina Fernández de Kirchner? Por primera vez se mostró con un sector del agro abierto y competitivo hacia afuera. ¿Cuál es el Estado que imagina Kicillof y Larreta? ¿Cuál es el grado de intervención? Lo que está claro es que un Estado presente necesita caja. Necesita caja y para tener caja hay que asociarse con los privados. En la economía con los sectores que exportan y son pujantes en esa área. Y en la pandemia con la ciudadanía, que es esa población, son como si uno estuviera estudiando, fuera biólogo, estuviera estudiando una población de insectos, debe comprender la idiosincrasia de esa población para poder ejercer las mejores intervenciones. Estado presente, ¿qué significa hoy cuando el capital privado se necesita más que nunca en épocas de pandemia de salud y pandemia económica? Este es el tema hoy. Lo vamos a hablar primero con el infectólogo Eduardo López. Datos, salud, pandemia y política. Ahora.